En 1990 la música daba un gran salto con un género que traía algo nuevo, el grunge, iniciando con grandes exponentes como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, entre muchos más. Michael Jackson seguía siendo uno de los más escuchados, grandes bandas del antes y del ahora eran escuchadas. Entre todos ellos, la única exponente femenina de la música era Madonna, o por lo menos la más exitosa y reconocida en una industria dominada por hombres en ese momento. Y ahí es donde surge el Riot Girl. El movimiento Riot Girl fue un movimiento feminista que nació en la década de los 90s, creado por mujeres que no querían ser unas groupies y que tenían el objetivo de cambiarlo todo. El Riot Girl comenzó cuando las mujeres se dieron cuenta que no había espacios para ellas en los conciertos y al mismo tiempo había mucha violencia. Justo en ese momento el movimiento punk fue un gran impulso para este movimiento, porque la filosofía del punk era hazlo tú mismo, rechaza todas las reglas impuestas por la sociedad y cuestiona todo. Las mujeres querían ser escuchadas y una de las mejores maneras para hacerlo era la música. Entonces dicen, a ver, yo no soy aquí para follar con el grupo, yo soy el grupo. Y esto me parece esencial. Sí. Los 90s terminaban con el eslogan Girl Power o Poder Femenino. Algunos afirmaban que esto ya era el fin del movimiento. 18 años después, surge Girlwood, una banda formada por Reg Forrester y Karen Ledford. Una banda que juega con diferentes sonidos y tal vez mayoritariamente con el screamo o scrams, pero ellas se consideran parte del scream pop, combinando pop de ensueño con gritos agresivos, llegando con canciones satíricas que describen hasta cierto punto su enojo en todos los problemas que las rodean. Girlwood se caracteriza por improvisar todo lo que hace. No hay nada escrito antes, su trabajo les llega en el momento. Dicho por ellas es simplemente descartar lo que no funciona y repetir todo aquello que les guste. El resultado son canciones crudas, sin filtrar y letras satíricas. Todo esto con un tono agresivo y hablándole directamente al problema. La sátira juega un papel importante en Girlwood. Dicho por Reg Forrester, la sátira es una manera excelente para que las personas se involucren, al mismo tiempo que muestran la ridiculez de las cosas. Daddy fue el álbum debut de Girlwood, hablando sobre tal vez uno de los temas más importantes para Girlwood, el feminismo. El álbum habla de lo absurdo de toda la opresión patriarcal, el cómo las mujeres han sido tratadas y menospreciadas. Reg Forrester quiere que de verdad entiendas el mensaje, cantando de una forma sarcástica toda la canción. Pero el tema principal de Daddy es bisexual, una crítica a todas las personas que intentan desvalidar la bisexualidad. Reg y Karen se consideran parte de la comunidad LGBT. Por eso mismo, el álbum es una clara confrontación a toda identidad opresiva. Girlwood no es la única banda actualmente que toca esos temas. Shermack es una banda estadounidense formada en 2014. En su canción más popular llamada Suffer Me, hablan sobre el 28 de junio, un día muy importante en la comunidad LGBT, hablando sobre los disturbios de Stonewall, describiéndonos cómo este movimiento hizo un cambio. Girlwood y Shermack comparten algo más. Sus influencias vienen del movimiento punk. El movimiento punk nació a mediados de la década de 1970. El punk expresaba en sus canciones descontento con los sistemas e instituciones que organizan el mundo. Eran transgresores que rechazaban los dogmas de la sociedad, haciendo grandes críticas sociales, ofendiendo a todo aquello que era considerado buen gusto. Girlwood no solo toma la filosofía del movimiento punk, también toma las bases de este mismo. No necesitas saber tocar un instrumento o tener la mejor voz. Se trata de subirse al escenario y expresarse. Aunque Reg Forrester ha dicho que no se consideran parte del punk, no intentan ser nada, solo hacen música como ellas quieren. Karen Ledford empezó en la música a los 12 años de edad. Y así es como surge el álbum
Vendí mi alma al diablo cuando tenía 12 años. El álbum comienza con Jet Shot. El video nos describe un tiroteo masivo, mostrando a un hombre caminando por un pasillo con un rifle disparándole a varias víctimas. Dicho por la banda, la mayor falacia de Estados Unidos, las armas salvan vidas. Las flores que brotan de la boca de las víctimas es solo una muestra de cómo su belleza fue arrebatada por un arma. El engaño termina al final cuando por fin podemos ver cómo todos caen muertos. Las armas no salvan vidas, las armas destruyen la vida. Es una parte de la canción Donald, haciendo una referencia y una forma de denunciar la misoginia. Y quizá la canción más escuchada de la banda sería I Hate My Mom, una canción bastante poderosa que habla sobre una hija que odia a su madre porque evidentemente sufre de violencia intrafamiliar, con distintas prohibiciones que su madre le impone, impidiéndole todo lo que para ella esté mal visto. I Hate My Mom es para mí una metáfora. En I Speak, la canción TRRST dicen lo siguiente: es una metáfora de cómo el gobierno ruso ha limitado la música por influir negativamente en los jóvenes, haciendo alusión a la madre Rusia, convirtiéndose en una metáfora. Así es como funciona I Hate My Mom. Es una metáfora de todas las personas que tratan de corregir lo que para ellos está mal, con prejuicios y odio. Vendí mi alma al diablo cuando tenía 12 años. Hace distintas denuncias sobre temas tan controvertidos. A veces es imposible entenderlo a primera vista, con letras plagadas de rabia, sarcasmo e ingenio seco. Esta banda llegó e hizo buena música con un objetivo: cambiarlo todo. Girlwood tenía un propósito existencial mucho más profundo, enojado y existencial en sus letras descaradas. Just fuck boys like a normal girl would.